Quiero hacerte una pregunta que quizás nadie te ha hecho antes con esta honestidad. ¿Cuántas veces has reducido quién eres para que alguien se quedara? Piénsalo, no como una acusación, sino como una invitación a mirar hacia adentro. ¿Cuántas veces has hablado menos, pedido menos, sentido más de lo que mostraste, esperado en silencio cuando querías gritar, sonreído cuando por dentro algo se estaba rompiendo? ¿Cuántas veces has creído en algún rincón secreto de ti misma que si eras demasiado, si eras completamente tú, la persona que tienes al lado simplemente se iría? Esa creencia, esa pequeña y devastadora creencia, es el punto de partida de todo lo que vamos a explorar hoy. Porque lo que vamos a hablar no es sobre cómo ser más atractiva en el sentido superficial de la palabra. No vamos a hablar de estrategias para retener a alguien, ni de técnicas para parecer más interesante, ni de formas de manipular la percepción que otros tienen de ti. Nada de eso. Lo que vamos a explorar es algo mucho más profundo, mucho más real, y en muchos sentidos, mucho más difícil. Vamos a hablar de convertirte en la mujer que nadie quiere perder, no porque hayas aprendido a actuar de cierta manera, sino porque has comenzado el viaje más valiente que existe, el viaje hacia ti misma. Y en ese camino, vamos a encontrarnos con Carl Jung, un hombre que dedicó su vida entera a entender los laberintos de la psique humana, que se adentró en las profundidades del inconsciente cuando la mayoría de sus contemporáneos apenas se atrevían a mirar la superficie. Jung no era un hombre de respuestas fáciles, era un hombre de preguntas profundas, y sus preguntas, más de un siglo después, siguen siendo algunas de las más relevantes que podemos hacernos. Pero antes de llegar a Jung, antes de llegar a la psicología y a los conceptos, quiero que te quedes un momento con esa pregunta inicial, porque hay algo que me ha llamado la atención durante años, algo que he observado en conversaciones, en relaciones, en el comportamiento humano en general, y es esto: las mujeres que verdaderamente transforman a quienes las conocen, las mujeres que dejan una huella imborrable, que generan una presencia, que se siente incluso cuando no están en la habitación. Esas mujeres no son las que más se esfuerzan por ser amadas, son las que menos lo necesitan. Y eso, paradójicamente, es lo que las hace irresistibles. Pero espera, porque esto no es una invitación al cinismo ni a la frialdad. No te estoy diciendo que la solución es dejar de importarte el amor o volverse indiferente. Eso sería una simplificación terrible. Lo que te estoy diciendo es algo mucho más matizado, mucho más rico. Hay una diferencia enorme entre necesitar ser amada para sentirte completa y elegir el amor desde un lugar de plenitud. Y esa diferencia, esa distancia entre esos dos estados, es exactamente el territorio que vamos a recorrer hoy. Recuerdo haber hablado una vez con una mujer. La llamaré Elena, aunque ese no es su nombre real. Elena tenía 34 años cuando la conocí en un contexto que no viene al caso. Era inteligente, articulada, profundamente sensible. Tenía esa clase de belleza que no se reduce a lo físico, sino que viene de dentro, esa luminosidad que algunas personas irradian cuando están siendo completamente ellas mismas. Pero Elena no lo sabía. Elena llevaba años en una relación en la que se sentía invisible. Su pareja no era un hombre malo, no había crueldad explícita, no había violencia, pero había algo peor, quizás. Había indiferencia, había una ausencia de reconocimiento, y Elena, en lugar de reconocer que ese vacío no era suyo para llenar, había decidido que el problema era ella, que no era suficiente, que necesitaba ser mejor, más interesante, más atractiva, más comprensiva, más de todo. Cuando Elena me contó esto, yo le pregunté algo que la dejó en silencio por un momento largo. Le pregunté: ¿y quién eras tú antes de empezar a intentar ser suficiente para él? Ella me miró, y en esa mirada había algo que reconocí de inmediato, el momento en que alguien se da cuenta de que ha perdido el hilo de sí misma. Ese es el momento del que habla Jung cuando habla de individuación. Ese instante en que el alma humana se reconoce a sí misma como separada de las expectativas, los roles, las máscaras que ha ido acumulando. Ese momento en que una persona dice, quizás por primera vez con verdadera conciencia: yo soy algo más que lo que he estado siendo. Pero vayamos despacio, porque este camino merece ser recorrido con cuidado. Jung hablaba de algo que llamó la persona, con al final como en latín. La persona era, originalmente,
la máscara que usaban los actores en el teatro griego para representar sus papeles. Y Jung tomó esa imagen y la aplicó a la psicología porque encontró que los seres humanos hacemos exactamente eso. Construimos máscaras para relacionarnos con el mundo. Máscaras de competencia, de alegría, de fortaleza, de dulzura, de independencia. Máscaras que nos protegen, que nos permiten funcionar socialmente, que en muchos casos son necesarias. El problema no es la máscara en sí. El problema es cuando nos olvidamos de que la llevamos puesta, cuando comenzamos a creer que la máscara somos nosotras. ¿Te ha pasado alguna vez que alguien te pregunta cómo estás y respondes bien? Gracias, casi de manera automática, aunque por dentro estés atravesando algo difícil. Eso es la persona en acción. No hay nada malo en ello por sí solo, pero si esa respuesta automática se convierte en la única respuesta que conoces, si has perdido la capacidad de saber cómo estás realmente, si la máscara se ha fusionado con tu piel, entonces hay algo que merece atención. Porque la mujer que nadie quiere perder no es la que lleva la mejor máscara, es la que se ha atrevido a quitársela. Y eso, créeme, es mucho más difícil de lo que parece, porque debajo de la máscara no siempre encontramos luz, a veces encontramos sombra. Y aquí es donde Jung se vuelve verdaderamente fascinante. Y también verdaderamente incómodo. Jung habló de la sombra como uno de los conceptos más importantes de toda su psicología. La sombra es todo aquello que hemos rechazado de nosotras mismas, todo lo que hemos juzgado como inaceptable, como feo, como peligroso, como vergonzoso, todo lo que aprendimos desde pequeñas que no debíamos ser. La rabia que te enseñaron a suprimir porque las niñas buenas no se enojan, la ambición que escondiste porque no querías parecer arrogante, el deseo que enterraste porque te habían enseñado que era indecente, la tristeza que disimulaste porque mostrarte vulnerable era sinónimo de debilidad. Todo eso se fue acumulando, todo eso se fue al sótano de tu psique, todo eso se convirtió en sombra. Y la sombra, decía Jung, no desaparece solo porque la ignoremos. La sombra actúa. La sombra se expresa de maneras que a menudo no reconocemos como nuestras. Se expresa en la irritación desproporcionada que sientes ante ciertas personas, en la atracción inexplicable hacia relaciones que te hacen daño, en el sabotaje inconsciente de tus propios sueños, en los patrones que se repiten una y otra vez, aunque jures que esta vez va a ser diferente. ¿Reconoces alguno de esos patrones? No tienes que responder en voz alta, pero te invito a quedarte con esa pregunta, porque aquí está una de las verdades más importantes de toda esta conversación. No puedes convertirte en la versión más plena de ti misma sin hacer las paces con tu sombra. No puedes irradiar esa presencia magnética, esa autenticidad que atrae y retiene a las personas que realmente importan. Si hay partes de ti que sigues rechazando, escondiendo, negando, la integración de la sombra no es un proceso cómodo. Es uno de los trabajos más valientes que un ser humano puede emprender, pero es también uno de los más liberadores. Déjame contarte algo que observé hace algunos años. Conocí a dos mujeres que habían pasado por divorcios dolorosos. Las llamaré Sofía y Claudia. Ambas habían sido heridas, ambas habían llorado, ambas habían pasado por la oscuridad de sentirse abandonadas, insuficientes, rotas. Pero lo que hicieron con esa oscuridad fue completamente diferente. Sofía decidió que nunca más volvería a ser vulnerable. Construyó muros. Se volvió brillante en las conversaciones superficiales, encantadora en las reuniones sociales, aparentemente invulnerable. Salía con hombres pero nunca dejaba que ninguno se acercara demasiado. Decía que era independiente, que no necesitaba a nadie, que había aprendido la lección. Pero había algo en su mirada, algo que yo noté desde el principio, una especie de tensión permanente, como si estuviera sosteniendo algo muy pesado y no pudiera soltarlo. Claudia, en cambio, hizo algo diferente. Claudia se sentó con su dolor. No lo evitó, no lo anestesió, no lo convirtió en una historia de victimismo ni en una armadura de cinismo. Claudia lo miró de frente. Fue a terapia, escribió, lloró sin vergüenza. Se preguntó qué parte de ella había contribuido a los patrones que se habían repetido, no para culparse, sino para entenderse, para conocerse. Claudia tardó más en volver a relacionarse.
pero cuando lo hizo, había algo en ella que era diferente. Había una quietud, una especie de gravedad emocional que no era pesadez, sino profundidad. Las personas que la conocían decían que era difícil explicar exactamente qué la hacía tan especial. Decían cosas como: hay algo en ella que te hace querer quedarte cerca. Eso que tenía Claudia, eso que las personas sentían sin poder nombrarlo, es lo que Jung llamaría la expresión de una psique integrada. Una persona que ha mirado su propia oscuridad y no ha huido de ella. Una persona que se conoce, con sus luces y sus sombras, y que desde ese conocimiento se relaciona con el mundo con una autenticidad que es, en sí misma, magnética. Sofía, con todos sus muros, con toda su brillantez superficial, generaba admiración, pero Claudia generaba algo más profundo: conexión. Y aquí quiero detenerme porque creo que esto es fundamental. Vivimos en una cultura que confunde la admiración con el amor, que confunde el deseo con la conexión, que confunde la atracción con la profundidad. Y esa confusión nos lleva a construir versiones de nosotras mismas diseñadas para ser admiradas, para ser deseadas, pero no necesariamente para ser amadas en el sentido más verdadero y duradero de la palabra. La admiración se puede generar con una máscara perfecta. El deseo se puede despertar con la imagen correcta, pero la conexión real, esa que hace que alguien no quiera perderte, esa que hace que tu presencia sea irreemplazable en la vida de alguien, esa solo surge cuando hay autenticidad, cuando hay algo real con lo que conectar. Y lo real, paradójicamente, incluye lo imperfecto, incluye lo vulnerable, incluye lo que has estado escondiendo. Volvamos a Jung por un momento. Jung hablaba de algo que llamó el animus, que es la dimensión masculina que existe en la psique de cada mujer. No en el sentido de género como lo entendemos hoy, sino en el sentido de energías o principios psicológicos. El animus representa, entre otras cosas, la capacidad de acción, de dirección, de pensamiento lógico, de autoafirmación, de establecer límites. Y Jung observó que cuando el animus no está integrado, cuando una mujer no ha hecho suyas estas cualidades, tiende a proyectarlas hacia afuera. Tiende a buscar en un hombre lo que no ha desarrollado en sí misma. Esto no es una crítica, es una observación psicológica profundamente importante. ¿Cuántas veces has buscado en una relación la seguridad que no encontrabas en ti misma? ¿Cuántas veces has querido que alguien te diera la dirección, la certeza, la estabilidad que no habías construido en tu propio interior? ¿Cuántas veces has confundido la intensidad de una atracción con la profundidad de una conexión, cuando en realidad lo que sentías era el reconocimiento de algo que tú misma necesitabas desarrollar? Esto no significa que el amor sea una ilusión ni que las relaciones sean simplemente proyecciones psicológicas. Significa que las relaciones más sanas, las más profundas, las más duraderas, son aquellas en las que dos personas relativamente completas eligen estar juntas, no aquellas en las que dos personas incompletas se usan mutuamente para llenar sus vacíos. Recuerdo una conversación que tuve con un hombre que llevaba años en una relación con una mujer que él describía como extraordinaria. Le pregunté qué era lo que hacía que ella fuera tan especial para él. Esperaba respuestas sobre su belleza, su inteligencia, su humor. Y sí, mencionó todo eso. Pero luego dijo algo que me quedó grabado. Dijo: lo que más me atrae de ella es que ella no me necesita para ser feliz. Ella me elige cada día, y eso de alguna manera hace que yo quiera ser elegido por ella más que nada en el mundo. Piensa en eso. Él no dijo que lo que lo traía era que ella lo necesitara. Dijo que lo que lo atraía era que no lo necesitara, que lo eligiera libremente, desde un lugar de plenitud, no desde un lugar de carencia. Hay una diferencia abismal entre ser elegida y ser necesitada. Ser necesitada puede generar una sensación temporal de importancia, pero también genera presión, agotamiento y, con el tiempo, resentimiento. Ser elegida, en cambio, genera algo completamente diferente. Un amor que se renueva, que tiene raíces profundas, que no depende de la desesperación, sino de la voluntad. Y para ser elegida así, para generar ese tipo de amor, necesitas ser alguien que se elige a sí misma primero. Aquí es donde el proceso de individuación de Jung se vuelve no solo relevante sino urgente.
La individuación es el proceso por el cual una persona se convierte en lo que realmente es, no en lo que sus padres quisieron que fuera, no en lo que su cultura le dijo que debía ser, no en lo que sus relaciones pasadas le hicieron creer que era, sino en lo que es en su esencia más profunda, más auténtica, más verdadera. Es un proceso que Jung describía como el trabajo de toda una vida. No es algo que se completa en un fin de semana de retiro espiritual ni en un curso de desarrollo personal de 3 horas. Es un proceso continuo, a veces doloroso, siempre transformador, de ir descubriendo quién eres debajo de todas las capas que has acumulado. Y ese proceso, ese viaje hacia el centro de ti misma, es exactamente lo que genera la presencia que hace que las personas no quieran alejarse de ti. Pero quiero ser honesta contigo sobre algo, porque sería deshonesto de mi parte pintarte este camino como algo puramente hermoso y luminoso. No lo es. Hay partes de este proceso que son oscuras. Hay momentos en que te enfrentarás a cosas de ti misma que no te gustarán. Hay momentos en que tendrás que reconocer patrones que has preferido no ver. Hay momentos en que tendrás que soltar identidades que te han dado seguridad, pero que ya no te sirven. Y habrá pérdidas. Porque cuando comienzas a ser más auténticamente tú misma, cuando comienzas a establecer límites reales, cuando dejas de reducirte para que otros se sientan cómodos, algunas personas se irán, y eso duele. Duele mucho, pero aquí está la verdad que Jung entendía profundamente. Las personas que se van cuando comienzas a ser tú misma no eran las personas adecuadas para ti. Estaban ahí para relacionarse con tu máscara, con tu versión reducida, con tu voz cambiante. No estaban ahí para relacionarse con tu ser completo. Y cuando comienzas a ser tu ser completo, las personas que se quedan y las que llegan nuevas son personas que pueden relacionarse con esa plenitud. Personas que no solo toleran tu autenticidad, sino que la celebran. Personas que no quieren que seas menos, sino que quieren que seas más. Esas son las personas que no querrán perderte. Quiero explorar ahora algo que creo que es uno de los malentendidos más comunes sobre el magnetismo personal, sobre esa cualidad que hace que algunas personas sean irresistibles de una manera que va más allá de lo físico. Hay una tendencia a pensar que esa cualidad viene de la confianza entendida como seguridad exterior, como esa actitud de quien sabe exactamente lo que quiere y nunca duda, pero creo que eso es una versión superficial de algo mucho más profundo. La verdadera confianza, la que genera ese magnetismo real, no viene de la ausencia de dudas, viene de la capacidad de estar con las dudas sin ser destruida por ellas, viene de conocer tus heridas sin dejar que te definan, viene de saber que incluso en tus momentos más oscuros, hay algo en ti que permanece, algo que es inamovible, algo que es tuyo. Jung llamaba a ese centro el Selbstsein mismo con mayúscula, el centro organizador de la psique, ese núcleo de identidad que existe más allá de los roles, las máscaras, las heridas, los condicionamientos, y el proceso de individuación es, en esencia, el proceso de ir alineándose cada vez más con ese centro. Cuando una persona está alineada con su sí mismo, cuando hay coherencia entre quién es por dentro y cómo se presenta al mundo, hay algo que se siente en su presencia. No es algo que puedas describir fácilmente con palabras. Es más bien una sensación de que esta persona está completa, de que no hay nada que le estés debiendo, de que no hay una agenda oculta, una necesidad disfrazada, una desesperación encubierta. Y esa sensación, esa coherencia, es profundamente atractiva para los seres humanos, porque es profundamente rara. La mayoría de las personas que conocemos están, en distintos grados, fragmentadas. Están divididas entre lo que sienten y lo que muestran, entre lo que quieren y lo que creen que pueden pedir, entre quiénes son y quiénes creen que deben ser. Y cuando encuentran a alguien que no está fragmentada de esa manera, alguien que tiene esa coherencia interior, la reacción es casi instintiva. Quieren estar cerca de esa persona, quieren absorber algo de esa integridad. Ahora bien, ¿cómo se llega ahí? ¿Cómo se construye esa coherencia? Creo que hay varios caminos, y todos ellos pasan por el autoconocimiento. Pero quiero hablar de 3 en particular que me parecen especialmente relevantes. El primero es aprender a conocer tus heridas sin dejar que te gobiernen. Todas tenemos heridas,
Todas hemos sido marcadas por experiencias que dejaron huella, una infancia difícil, una traición, un abandono, una pérdida, una humillación. Y esas heridas, si no las miramos, si no las trabajamos, se convierten en el guión inconsciente desde el que tomamos nuestras decisiones más importantes. Nos hacen elegir parejas que confirman nuestras creencias más dolorosas sobre nosotras mismas. Nos hacen reaccionar de maneras que no entendemos. Nos hacen sabotear lo que más queremos. Conocer tus heridas no significa vivir en ellas, no significa convertirlas en tu identidad ni en tu historia principal. Significa verlas con claridad para que no te manejen desde las sombras. Significa poder decir, sé que cuando alguien me ignora, algo en mí se activa de una manera que tiene más que ver con mi historia que con la situación presente. Significa poder hacer una pausa entre el estímulo y la respuesta. Significa tener acceso a tu propio mecanismo interno. Eso es poder, eso es libertad. Y eso es algo que las personas sienten cuando están contigo, aunque no puedan nombrarlo. El segundo camino es desarrollar una relación honesta con tus deseos. ¿Qué quieres realmente? No lo que crees que deberías querer. No lo que tu familia espera. No lo que la cultura te ha dicho que debes querer. ¿Qué quieres tú? Desde el lugar más honesto y profundo de ti misma. Esta pregunta parece simple, pero no lo es. Porque muchas de nosotras hemos aprendido tan bien a suprimir nuestros deseos, a ponerlos en segundo plano, a considerarlos egoístas o peligrosos, que cuando alguien nos hace esa pregunta nos quedamos en blanco, no sabemos qué queremos. Hemos perdido el contacto con ese nivel de nosotras mismas. Y esa desconexión tiene consecuencias enormes en las relaciones. Porque una mujer que no sabe lo que quiere acepta lo que le dan. Una mujer que no sabe lo que quiere no puede comunicar sus necesidades. Una mujer que no sabe lo que quiere termina construyendo resentimientos silenciosos que eventualmente corroen las relaciones desde adentro. Recuperar el contacto con tus deseos es un acto de amor propio profundo. Es decirte a ti misma, lo que yo quiero importa, lo que yo siento importa, lo que yo necesito importa, no más que lo que quieren, sienten y necesitan los demás, pero tampoco menos. Y cuando una mujer opera desde ese lugar, cuando sus deseos son claros para ella y los expresa con honestidad y sin disculparse por ellos, hay algo en esa claridad que es magnética, porque la claridad genera confianza, y la confianza genera conexión. El tercer camino es aprender a estar sola sin sentirte sola. Esto es quizás lo más difícil, y también lo más transformador. Vivimos en una cultura que teme la soledad, que la equipara con el fracaso, con la insuficiencia, con algo que hay que resolver lo antes posible. Y esa cultura nos ha enseñado a huir de nosotras mismas, llenando el silencio con ruido, las noches con compañía, los vacíos con distracciones. Pero yo me entendía que la soledad real, la soledad elegida, es uno de los espacios más fértiles para el crecimiento interior. Es en la soledad donde nos encontramos con nosotras mismas sin el filtro de las expectativas ajenas. Es en la soledad donde escuchamos esa voz interior que tantas veces ahogamos. Es en la soledad donde el sí mismo tiene espacio para manifestarse. Una mujer que puede estar sola consigo misma, que no huye de su propio silencio, que no necesita compañía constante para sentirse compañía constante para sentirse completa. Esa mujer tiene algo que las demás no tienen, se conoce, y esa clase de autoconocimiento irradia hacia afuera de maneras que son difíciles de ignorar. Recuerdo a otra mujer que conocí, la llamaré Valentina. Valentina había pasado por un periodo de su vida que describía como el más oscuro que había conocido. Una ruptura devastadora, una crisis profesional, y encima de todo eso, la pérdida de alguien querido, todo al mismo tiempo, todo de golpe. Y Valentina me contó que en ese periodo, en lugar de buscar desesperadamente llenar el vacío, había tomado una decisión que le costó todo el coraje que tenía. Decidió quedarse con el vacío, decidió no huir, decidió sentarse en el silencio de su departamento, en las noches largas, en las mañanas sin plan, y simplemente estar. No fue fácil. Me contó que hubo momentos en que el silencio le parecía insoportable. Momentos en que quería llamar a cualquiera, salir con quien fuera, hacer cualquier cosa para no estar consigo misma. Pero se quedó. Y con el tiempo algo comenzó a cambiar.
Comenzó a notar que la hacía sentir viva y que la dejaba vacía. Comenzó a entender sus patrones, sus miedos, sus deseos más profundos. Comenzó a construir una relación con ella misma que nunca antes había tenido. Y cuando salió de ese periodo, cuando comenzó a relacionarse con el mundo de nuevo, había algo diferente en ella. No era la misma mujer que había entrado en esa oscuridad. Era alguien que se conocía de una manera que antes no era posible. Y esa diferencia, esa profundidad nueva, era palpable para todos los que la conocían. Me dijo algo que nunca olvidé. Me dijo, antes de ese periodo, yo buscaba en las relaciones que alguien me hiciera sentir que valía. Ahora sé que valgo, y lo que busco en las relaciones es algo completamente diferente. Busco alegría, compañía, crecimiento, pero no busco que alguien me dé lo que yo no me doy a mí misma. Eso es individuación. Eso es lo que Jung describía como el trabajo más importante que un ser humano puede hacer. Ahora quiero hablar de algo que creo que está en el corazón de todo esto, algo que a menudo se malinterpreta o se simplifica. El amor propio. El amor propio se ha convertido en una frase hecha, en algo que se dice fácilmente pero que pocas veces se entiende en su profundidad real. Se lo reduce a darse baños de espuma, a comprarse flores, a decirse afirmaciones frente al espejo. Y si bien no hay nada malo en esas cosas, el amor propio real es algo mucho más profundo y mucho más exigente. El amor propio real implica hacerse responsable de tu propia vida. Implica no esperar que alguien llegue a rescatarte, a completarte, a darte lo que no te das a ti misma. Implica establecer límites, no desde la rabia ni desde el miedo, sino desde el respeto propio. Implica elegir relaciones que te nutran, no relaciones que te confirmen tus peores creencias sobre ti misma. El amor propio implica también perdonarte. Perdonarte por los errores, por las decisiones que tomaste desde el miedo, por las veces que te redujiste, por las veces que toleraste lo que no debías tolerar. No porque eso estuviera bien, sino porque eras quien eras en ese momento, con la conciencia que tenías, con las herramientas que tenías. Y ahora estás construyendo más herramientas, ahora estás expandiendo tu conciencia. Eso merece reconocimiento, no castigo. Jung decía algo que me parece profundamente liberador. No podemos cambiar nada hasta que lo aceptamos. La condena no libera o oprime. La aceptación libera. Aceptar no significa resignarse. Significa ver con claridad. Significa reconocer lo que es sin añadirle la capa de juicio que lo hace más pesado. Y desde esa aceptación, desde esa visión clara, es posible elegir diferente. Quiero hablar ahora de algo que creo que es uno de los aspectos más poderosos y menos comprendidos de la presencia femenina, la energía emocional. Las mujeres, en general, tienen una capacidad emocional extraordinaria, una profundidad de sentir, de conectar, de percibir las emociones propias y ajenas, que es un don enorme. Pero ese don, como todos los dones, puede convertirse en una fuente de sufrimiento cuando no está integrado. Cuando la sensibilidad emocional no está integrada, se convierte en reactividad, se convierte en la tendencia a ser arrastrada por las emociones de los demás, a absorber los estados de ánimo de quienes te rodean, a perder el centro cuando alguien que quieres está mal. Se convierte en la tendencia a asumir la responsabilidad emocional de los demás, a intentar arreglar, a intentar salvar, a intentar controlar el dolor de los otros, porque el tuyo propio es demasiado difícil de sostener. Cuando la sensibilidad emocional está integrada, en cambio, se convierte en algo completamente diferente. Se convierte en presencia, en la capacidad de estar con alguien en su dolor sin necesitar que ese dolor desaparezca, en la capacidad de sentir profundamente sin ser destruida por lo que sientes, en la capacidad de ofrecer conexión real sin perderte a ti misma en el proceso. Esa clase de presencia emocional es extraordinariamente rara y extraordinariamente poderosa. Hay algo que he observado repetidamente: las personas que generan ese tipo de presencia, que pueden estar contigo en tu oscuridad sin huir de ella ni intentar arreglarla, son las personas de las que uno no quiere alejarse. Porque en un mundo que constantemente nos pide que estemos bien, que seamos positivos, que superemos lo que sentimos, encontrar a alguien que simplemente puede estar con lo que es, que puede sostener el espacio para lo que es real,
es profundamente sanador. Y esa capacidad no viene de la debilidad emocional, viene de la fortaleza emocional. Viene de haber trabajado con las propias emociones lo suficiente como para no ser gobernada por ellas. Quiero hacer una pausa aquí y preguntarte algo directamente. ¿Cuál es tu relación con tus propias emociones? ¿Las expresas libremente o las suprimes? ¿Las usas para conectar o para controlar? ¿Las ves como información valiosa sobre tu estado interior o las ves como debilidades que hay que esconder? Porque la respuesta a esas preguntas dice mucho sobre el tipo de relaciones que construyes y el tipo de presencia que tienes en la vida de los demás. Volvamos a la sombra por un momento, porque creo que no hemos terminado con ella. Una de las cosas más interesantes que Jung observó sobre la sombra es que no solo contiene lo que consideramos negativo. La sombra también contiene partes de nosotras que son positivas, pero que hemos rechazado por otras razones. Quizá rechazaste tu inteligencia porque de niña te hacía diferente y eso era peligroso. Quizá rechazaste tu creatividad porque alguien te dijo que no eras artística. Quizá rechazaste tu liderazgo natural porque te enseñaron que las mujeres no deben ser demasiado dominantes. Quizá rechazaste tu sensualidad porque te enseñaron que era vergonzosa o peligrosa. Todo eso también está en la sombra, y recuperarlo es parte del proceso de individuación. Hay un ejercicio que Jung proponía, que se puede hacer de muchas maneras, pero que en esencia consiste en prestar atención a las personas que te generan una reacción emocional intensa, ya sea de admiración o de irritación. Porque esas personas, decía Jung, son a menudo espejos de partes de ti misma que no has integrado. Cuando alguien te irrita profundamente, cuando una cualidad en otra persona te genera una reacción que sientes desproporcionada, vale la pena preguntarse, ¿hay algo de esto en mí que no quiero ver? ¿Estoy proyectando hacia afuera algo que no acepto en mí misma? Y cuando alguien te genera una admiración intensa, cuando hay una cualidad en otra persona que te parece absolutamente luminosa, también vale la pena preguntarse, ¿es posible que esta cualidad exista en mí, latente, sin desarrollar, esperando ser reconocida? Esas preguntas, si se hacen con honestidad, pueden ser profundamente reveladoras. Recuerdo haber trabajado con alguien que tenía una reacción muy intensa hacia las mujeres que percibía como demasiado seguras de sí mismas. Las encontraba arrogantes, insoportables, egocéntricas. Y cuando exploramos esa reacción con cuidado, lo que encontramos fue algo completamente diferente a lo que ella esperaba. Lo que encontramos fue una mujer que había aprendido desde pequeña que tomar espacio, que afirmarse, que mostrar confianza era peligroso, que las mujeres que hacían eso eran rechazadas, criticadas, abandonadas. Y así, había enterrado su propia capacidad de afirmarse profundamente en la sombra y proyectaba hacia afuera, en forma de irritación, lo que no se permitía a sí misma. Cuando lo vio, cuando pudo reconocerlo sin juzgarse, algo cambió, comenzó a recuperar esa parte de sí misma. Comenzó a tomar más espacio, a afirmarse más, a mostrar su confianza sin disculparse por ella. Y con ese cambio, cambió también la forma en que las personas la percibían y la forma en que se relacionaba con los demás. Eso es el trabajo con la sombra. No es dramático ni espectacular. Es silencioso, gradual, profundo, y sus efectos son transformadores. Ahora quiero hablar de algo que creo que es especialmente importante en el contexto de las relaciones: la diferencia entre el amor consciente y la dependencia emocional. La dependencia emocional es quizás la forma más común de confundir el amor. Se siente como amor. A veces se siente más intensamente que lo que creemos que debería sentirse el amor. Hay una urgencia, una necesidad, una sensación de que sin esa persona algo esencial se pierde. Y esa intensidad se confunde con profundidad. Pero Jung, y muchos psicólogos después de él, señalaron algo importante: la intensidad no es sinónimo de profundidad. A veces la intensidad es simplemente el reflejo de una herida activada. A veces, lo que sentimos como amor apasionado es en realidad el reconocimiento inconsciente de alguien que repite un patrón familiar, aunque ese patrón sea doloroso. ¿Por qué nos atraen a veces las personas que nos hacen daño? ¿Por qué repetimos patrones que reconocemos como dañinos? Jung tenía una respuesta para esto, y no es la que esperarías. No es que seamos masoquistas ni que no merezcamos algo mejor.
es que el inconsciente busca la resolución, busca completar lo que quedó incompleto, busca sanar lo que quedó herido, y a veces en esa búsqueda recrea situaciones que se parecen a las situaciones originales de dolor, con la esperanza inconsciente de que esta vez el final sea diferente, pero sin conciencia, sin el trabajo interior de entender qué está pasando y por qué. El final rara vez es diferente. El patrón se repite, y cada repetición deja una huella más profunda. El amor consciente, en cambio, es algo que se construye desde un lugar diferente. Es el amor que surge no de la carencia sino de la abundancia, no de la necesidad de ser completada, sino del deseo de compartir lo que ya eres, no del miedo al abandono sino de la elección libre y renovada de estar con alguien. El amor consciente no elimina la vulnerabilidad. De hecho, requiere más vulnerabilidad que la dependencia, porque la dependencia tiene la ilusión del control. La dependencia dice, si me aferro lo suficiente, si me hago suficientemente necesaria, si controlo lo suficiente el entorno, no me abandonarán. El amor consciente dice, me abro completamente sabiendo que no puedo controlar el resultado, y esa apertura, esa disposición a amar sin garantías, es uno de los actos más valientes que un ser humano puede hacer. Y también es paradójicamente lo que genera las relaciones más duraderas y más satisfactorias, porque las personas que se sienten amadas desde la libertad, no desde la necesidad, responden de manera completamente diferente. Se sienten honradas, no atrapadas, se sienten elegidas, no obligadas, y eso genera en ellas el deseo genuino de quedarse. Quiero hablar ahora de los límites, porque creo que los límites son uno de los aspectos más mal comprendidos del amor propio y de las relaciones sanas. En nuestra cultura los límites tienen mala prensa, se los asocia con la frialdad, con el egoísmo, con la incapacidad de amar completamente. Se cree que si realmente amas a alguien, no necesitas límites, que los límites son muros, barreras, señales de que algo está mal. Pero eso es exactamente al revés. Los límites no son muros. Los muros están diseñados para mantener a las personas fuera. Los límites están diseñados para definir dónde terminas tú y dónde empieza el otro. Los límites son la estructura que hace posible la intimidad real, porque sin ellos no hay dos personas en la relación. Hay una persona y su extensión. Una mujer sin límites claros no puede tener relaciones reales. Puede tener fusiones, puede tener dependencias, puede tener dinámicas de rescate o de sacrificio, pero no puede tener la intimidad que surge cuando dos personas distintas, con sus propias identidades, sus propios valores, sus propios límites, eligen encontrarse. Y los límites, cuando vienen de un lugar de autorrespeto genuino, no alejan a las personas adecuadas. Las atraen, porque las personas que pueden relacionarse con una mujer que se respeta a sí misma son precisamente las personas que también se respetan a sí mismas. Y ese tipo de personas son las que pueden construir relaciones verdaderamente sanas. Los límites dicen, esto es lo que soy, esto es lo que valoro, esto es lo que acepto, y esto es lo que no acepto. Y esa claridad, lejos de ser repulsiva, es profundamente atractiva para quien puede apreciarla. Recuerdo a una mujer que llegó a una conversación conmigo completamente agotada. Llevaba años siendo la persona que siempre estaba disponible, que siempre decía sí, que nunca ponía sus propias necesidades primero, porque tenía miedo de que si lo hacía, las personas que quería se irían, y el resultado era exactamente el opuesto de lo que esperaba. Las personas la usaban, la agotaban, y luego se iban de todas formas, porque no hay nada que agote más una relación que la sensación de que la otra persona no tiene un yo verdadero, que es simplemente un espejo de tus necesidades. Cuando esta mujer comenzó a establecer límites, cuando comenzó a decir no cuando quería decir no, y sí cuando realmente quería decir sí, algo interesante pasó. Algunas personas se fueron, sí, pero las que se quedaron comenzaron a relacionarse con ella de manera diferente, más respetuosa, más real, y nuevas personas llegaron, personas que podían ver y apreciar quién era realmente, no solo lo que podía darles. Ella me dijo algo hermoso. Siento que por primera vez en años estoy en relaciones reales, no en relaciones donde yo sirvo, en relaciones donde yo existo.
Eso es lo que los límites hacen posible, tu existencia real en las relaciones. Quiero explorar ahora algo que Jung llamó la función trascendente, que es la capacidad de la psique de integrar opuestos. Jung creía que el crecimiento psicológico real no ocurre cuando eliminamos una parte de nosotras mismas en favor de otra, sino cuando somos capaces de sostener la tensión entre opuestos y encontrar algo nuevo que los trascienda. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Significa que no tienes que elegir entre ser fuerte y ser vulnerable. No tienes que elegir entre ser independiente y necesitar a los demás. No tienes que elegir entre amarte a ti misma y amar profundamente a otros. No tienes que elegir entre tener límites y ser generosa. Esos no son opuestos reales. Son aspectos complementarios de una psique integrada. Y la mujer que puede sostener esa complejidad, que puede ser simultáneamente fuerte y vulnerable, independiente y conectada, clara en sus límites y generosa en su amor, esa mujer tiene una riqueza interior que es difícil de encontrar y aún más difícil de dejar ir. Pero sostener esa tensión requiere trabajo, requiere la disposición a vivir en la ambigüedad, a no necesitar resoluciones rápidas, a tolerar la complejidad de ser humana. Y aquí quiero decir algo que me parece importante. La búsqueda de la perfección es, a menudo, el mayor obstáculo para la integración, porque la perfección exige que seamos solo una cosa, solo fuertes, solo alegres, solo generosas, solo tranquilas. Y esa exigencia nos divide, nos hace rechazar las partes que no caben en el ideal. La integración, en cambio, dice, soy todo esto, soy fuerte y frágil, soy sabia e ignorante, soy generosa y a veces egoísta, soy amorosa y a veces distante. Soy todo esto, y en ese todo está mi humanidad completa, y en esa humanidad completa está mi capacidad de conectar de verdad con otros seres humanos igualmente complejos. Eso no es debilidad, eso es honestidad. Y la honestidad real, la que incluye las partes que preferiríamos esconder, es una de las formas más poderosas de presencia que existen. Quiero hablar ahora de algo que creo que está profundamente relacionado con todo esto: la forma en que nos comunicamos en las relaciones. Una de las cosas que distingue a las mujeres que generan conexiones profundas y duraderas es su capacidad de comunicarse desde un lugar de autenticidad, no desde el miedo a cómo van a ser recibidas, no desde la necesidad de ser aprobadas, no desde la estrategia de decir lo que el otro quiere escuchar, sino desde la honestidad de lo que realmente piensan, sienten y necesitan. Esa clase de comunicación requiere valentía, requiere la disposición a ser malentendida, a decepcionar a veces, a no gustarle siempre a todo el mundo. Y esa disposición, esa voluntad de ser real, aunque no siempre sea conveniente, es una de las formas más poderosas de respeto propio que existen, y genera algo en los demás que es difícil de describir pero fácil de sentir: confianza. Cuando sabes que alguien te dice lo que realmente piensa, cuando sabes que no hay una agenda oculta, cuando sabes que lo que ves es lo que hay, aunque a veces sea difícil de escuchar, hay algo que se relaja en ti, hay algo que se abre, porque puedes confiar en esa persona, y la confianza es el fundamento de cualquier relación que valga la pena. Las personas que se comunican desde la autenticidad, que no tienen miedo de decir lo que sienten, que pueden expresar sus necesidades sin disculparse por tenerlas, esas personas generan relaciones más sanas, más profundas y más duraderas, porque no hay nada que corroe más una relación que la acumulación de cosas no dichas. Hay una historia que me gusta mucho, aunque es ficticia, que creo que ilustra esto bien. Imagina a dos mujeres que están en relaciones similares. Ambas sienten que su pareja no les da suficiente tiempo de calidad. Ambas lo resienten. Ambas lo cargan en silencio. La primera mujer decide no decir nada porque tiene miedo de parecer demandante, así que sonríe. Dice que todo está bien, y por dentro va acumulando una distancia que con el tiempo se convierte en un abismo. Un día, ese abismo es tan grande que no hay manera de cruzarlo. La segunda mujer, con nerviosismo, pero con claridad, le dice a su pareja: hay algo que quiero compartir contigo. Siento que necesito más tiempo juntos y quiero entender si eso es posible para nosotros. No lo dice como una acusación, lo dice como una necesidad honesta.
Y esa conversación, aunque incómoda al principio, abre algo entre ellos. Genera una cercanía que no existía antes, porque la segunda mujer le está diciendo implícitamente confío en ti lo suficiente como para ser honesta contigo. Y esa confianza, es un regalo. La comunicación auténtica no siempre genera el resultado que queremos. A veces, la respuesta no es la que esperábamos, pero siempre genera algo valioso: claridad. Y la claridad, aunque a veces duela, siempre es mejor que la niebla de lo no dicho. Quiero ahora explorar algo que creo que es el corazón de todo lo que hemos estado hablando, algo que Jung entendía como el objetivo último del proceso de individuación: la autenticidad como forma de vida. La autenticidad no es un estado que se alcanza y se mantiene para siempre. Es una práctica, es una elección que se hace. Una y otra vez, en cada momento en que tienes la opción de ser real o de ser lo que crees que se espera de ti. En cada conversación en que puedes decir lo que realmente piensas o lo que es más conveniente. En cada relación en que puedes mostrarte como realmente eres o como crees que debes ser para ser amada. Y esa práctica, esa elección repetida de ser real, va construyendo algo que no tiene precio. Una relación contigo misma que es sólida, que es honesta, que es tuya. Cuando tienes esa relación contigo misma, cuando te conoces bien, cuando confías en tu propio criterio, cuando te respetas a ti misma, cuando te tratas con la misma amabilidad con que tratarías a alguien que quieres profundamente, algo cambia en la forma en que te mueves por el mundo. Hay una quietud, una especie de gravedad que no es pesadez sino profundidad. Una presencia que no necesita justificarse ni probarse. Y esa presencia, esa quietud, esa profundidad, es lo que hace que las personas no quieran alejarse de ti. No porque las hayas atrapado, no porque seas perfecta, no porque hayas aprendido las técnicas correctas, sino porque hay algo en ti que es real, que es completo, que es verdadero, y eso es tan raro y tan valioso que quien lo encuentra no quiere soltarlo. Pero quiero ser cuidadosa aquí, porque no quiero que esto suene como si el objetivo fuera ser irresistible para los demás. Ese no es el objetivo. El objetivo es ser completa para ti misma. El objetivo es vivir desde tu centro, desde tu autenticidad, desde tu verdad y el efecto secundario de eso. El regalo que viene cuando vives así es que atraes a tu vida personas y relaciones que están a la altura de esa plenitud. No todas las personas querrán quedarse. No todas podrán relacionarse con tu versión más auténtica. Y eso está bien. Eso es información valiosa, porque la persona que se va cuando comienzas a ser más tú misma te está diciendo algo importante, que lo que tenían no era una conexión real, era una dinámica, y las dinámicas no son lo mismo que las relaciones. Las relaciones reales, las que perduran, las que nutren, las que hacen que la vida sea más rica, esas relaciones requieren dos personas reales, no dos personas que actúan los papeles que el otro necesita. Dos personas que se muestran, con sus luces y sus sombras, con sus fortalezas y sus vulnerabilidades, y que eligen estar juntas desde ese lugar de autenticidad compartida. Ese es el tipo de amor que vale la pena buscar. Y para encontrarlo, primero tienes que ser capaz de ofrecerlo. Y para ofrecerlo, primero tienes que encontrarte a ti misma. Quiero hablar de algo más antes de acercarnos al cierre. Algo que creo que es profundamente relevante y que raramente se menciona en conversaciones sobre el crecimiento personal. El papel del dolor en el proceso de transformación. Jung decía que la neurosis, las dificultades psicológicas, el sufrimiento emocional, no son simplemente problemas a resolver. Son mensajes, son el alma hablando, señalando que algo en la vida de una persona está fuera de alineación con su naturaleza más profunda. Son invitaciones a mirar más profunda, a prestar atención a lo que se ha estado ignorando. Eso no significa que el sufrimiento sea bueno ni que debas buscarlo. Significa que cuando el sufrimiento llega, cuando el dolor está presente, hay una elección que hacer. Puedes huir de él, anestesiarlo, negarlo, o puedes preguntarle qué tiene que decirte. Esa segunda opción es mucho más difícil, pero también es mucho más transformadora. Las mujeres que han pasado por el fuego, que han atravesado el dolor sin ser destruidas por él, que han salido del otro lado no indemnes pero sí más sabias, más profundas,
más completas, esas mujeres tienen algo que no se puede fingir ni comprar. Sabiduría ganada, una comprensión de la vida humana que viene de haberla vivido de verdad, con todo lo que eso implica, y esa sabiduría, esa profundidad, esa capacidad de estar con la complejidad de la experiencia humana, sin necesitar que sea diferente de lo que es, eso es algo que las personas sienten. Eso es algo que genera respeto, admiración y amor de la clase que dura. No estoy romantizando el sufrimiento. No estoy diciendo que tienes que sufrir para crecer. Lo que estoy diciendo es que si el sufrimiento ya está presente, si el dolor ya llegó, si la oscuridad ya está ahí, no lo desperdicies huyendo de él. Úsalo. Deja que te enseñe. Deja que te lleve más profundo en ti misma. Deja que sea el catalizador de una transformación que de otra manera quizás no habría sido posible. Hay una imagen que Jung usaba que me parece poderosa. La imagen del alquimista que trabaja con materiales impuros para transformarlos en oro. La alquimia era, para Jung, una metáfora del proceso psicológico de transformación. Los materiales impuros son las partes de nosotras mismas que rechazamos, las heridas, las sombras, los miedos. Y el trabajo del alquimista, el trabajo de la individuación, es transformar esos materiales, no eliminarlos, sino transformarlos en algo de valor. El oro no viene de la nada, el oro viene de la transformación de lo que ya estaba ahí. Y lo mismo ocurre con la plenitud psicológica. No viene de deshacerse de las partes difíciles, viene de transformarlas, de integrarlas, de encontrar el valor que esconden. Eso es lo que hace que una mujer sea verdaderamente magnética. No la ausencia de heridas, sino la evidencia de que ha trabajado con ellas. No la perfección, sino la autenticidad de alguien que se conoce completa con todo lo que eso implica. Estamos llegando al final de esta conversación, y quiero cerrarla de una manera que se sienta verdadera, que no sea un resumen de puntos, sino una invitación a continuar el proceso que hemos comenzado aquí. Porque esto no termina cuando termina esta conversación. Este es el tipo de material que se sigue procesando, que sigue revelando capas nuevas con el tiempo. Las ideas de Jung no son recetas que se aplican y listo. Son lentes que, una vez que los tienes, cambian la forma en que ves todo. Quiero dejarte con algunas preguntas, no para que las respondas ahora mismo, sino para que las lleves contigo, para que las dejes trabajar en tu interior, para que las vuelvas a encontrar en momentos inesperados y veas qué te dicen entonces. ¿Cuál es la versión de ti misma que has estado escondiendo, no porque sea mala, sino porque aprendiste que no era bienvenida? ¿Qué parte de ti misma has estado proyectando hacia afuera, admirando en otros o juzgando en otros, sin reconocer que esa parte también vive en ti? ¿Qué necesitas soltar para poder ser más completamente quien realmente eres? ¿Cuáles son las relaciones en tu vida que nutren tu autenticidad y cuáles son las que la suprimen? ¿Cuándo fue la última vez que te elegiste a ti misma, no en detrimento de los demás, sino en honor a ti misma? ¿Qué le dirías a la versión de ti que aprendió a reducirse para ser amada? Estas preguntas no tienen respuestas correctas ni incorrectas, tienen respuestas honestas. Y la honestidad, como hemos estado explorando, es el camino. Quiero cerrar con algo que creo que es fundamental, algo que en cierta manera resume todo lo que hemos estado hablando. La mujer que nadie quiere perder no es una mujer perfecta, no es una mujer que nunca duda, que nunca siente miedo, que nunca comete errores. Es una mujer que se conoce, que ha mirado sus propias profundidades sin huir de lo que encontró, que ha integrado sus sombras y sus luces, que vive desde su centro, desde su autenticidad, desde su verdad. Es una mujer que se elige a sí misma, no porque no le importe el amor, sino porque sabe que el amor más verdadero, el más duradero, el más nutritivo, comienza con esa elección. Es una mujer que no necesita ser todo para todos, que puede decir no sin sentirse culpable, que puede decir sí desde la alegría, no desde el miedo, que puede estar sola sin sentirse abandonada, que puede amar profundamente sin perderse en el amor. Es una mujer que está en proceso, siempre en proceso, porque la individuación no tiene un destino final. Es un viaje continuo, siempre más profundo, siempre más verdadero, siempre más completo. Y ese viaje
Ese proceso de convertirte en quien realmente eres es el trabajo más importante que puedes hacer, no solo por las relaciones que atraerás, no solo por la presencia que generarás, sino por la vida que vivirás, por la plenitud que experimentarás, por la paz que encontrarás cuando te mires al espejo y reconozcas, quizás por primera vez, a la persona que realmente eres. Jung decía que la vida no vivida dentro de nosotros se convierte en destino, que lo que no integramos, lo que no reconocemos, lo que no vivimos conscientemente, se manifiesta afuera como circunstancias, como patrones, como relaciones que parecen llegarnos desde fuera, pero que en realidad vienen de adentro. Eso es una verdad que, cuando la entiendes de verdad, cambia todo, porque significa que tienes más poder del que crees, no el poder de controlar lo que pasa afuera, sino el poder de transformar lo que pasa adentro, y desde adentro, todo cambia. Así que te dejo con esto. El viaje hacia ti misma es el viaje más importante que harás. Es el que da sentido a todos los demás. Es el que hace posible el amor real, la conexión real, la vida real. No lo postergues esperando que alguien llegue a hacerlo posible. Comienza ahora. Con esta pregunta, con esta conversación, con este momento de quietud en que algo en ti ha resonado con lo que hemos explorado juntas. Porque ese resonar, esa vibración interior que sientes cuando algo es verdadero, eso es tú sí mismo hablando. Eso es la parte más profunda de ti reconociéndose en las palabras. Eso es el comienzo del camino hacia la mujer que ya eres, pero que aún estás descubriendo. Y ese descubrimiento, créeme, vale cada momento de oscuridad, cada momento de duda, cada momento de soltar lo que ya no sirve. Porque lo que encuentras al otro lado no es la perfección, es algo mucho mejor. Es la verdad de quién eres. Y esa verdad, cuando la vives completamente, es lo más magnético, lo más poderoso, lo más irreemplazable que existe. Gracias por haber estado aquí, por haber escuchado, por haber escuchado, por haber escuchado con las preguntas difíciles, por haber tenido el valor de mirar hacia adentro aunque no siempre sea cómodo lo que se encuentra ahí. Ese valor, esa disposición a mirar, es ya en sí mismo un acto de amor propio. Es ya en sí mismo el comienzo de la transformación. Y la transformación, una vez que comienza, no se detiene, sigue, profundiza, se expande, te lleva a lugares de ti misma que ni siquiera sabías que existían. Bienvenida al viaje.